Para mí la formación como médico debe ir encaminada a lo que comúnmente ven, pero sin desconocer cosas que realmente existen, por muy infrecuentes que sean. Con respecto a patología hepatobiliar, es importante que ustedes tengan claro, muy claro, todo lo que es colecistitis, colelitiasis, colangitis, coledocolitiasis, riesgo de coledocolitiasis, cuando se manda una CEPRE, cuando se manda una colangioresonancia. ¿Por qué? Porque eso sí es pan de cada día. Es el resumen de esa clase yo se las voy a dar el miércoles. Quedamos de dar esa clase el miércoles. Entonces, la idea es que tanto la clase de hoy como la clase de mañana no piensen que son temas partidores o que son temas que tengan que aprenderse mucho, solamente que lo conozcan, pero necesito que sí hagan mucho más énfasis en la parte, pues, de patología benigna no neoplásica. Estas ya son las lesiones neoplásicas que son demasiado infrecuentes. Entonces vemos que las lesiones benignas del hígado podemos dividirlas en lesiones focales hepáticas quísticas, como el quiste hepático, el quiste hidatídico, el hematoma, la enfermedad de Caroli, que estos ya son del árbol biliar como tal, sarcoma embrionario, cistoadenoma, cistoadenocarcinoma tipo B, enfermedades hipervasculares, en los que ya van a encontrar la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepático, nódulos de regeneración, carcinoma hepatocelular, carcinoma fibrolamelar y colangiocarcinoma periférico. ¿Por qué los traje aquí estos siendo malignos? Porque hacen parte de esta categoría, pero los que nos interesan son estos tres de acá arriba, que son los benignos, para que no se confundan cuando los veamos nuevamente. Pertenecen al grupo de los hipervascularizados, pero solo nos interesan dentro de los benignos estos tres. Ya con respecto a los vasculares propiamente dicho, ¿cuál es el que nos interesa en la parte benigna? El hemangioma, que eso se lo van a encontrar muchas veces cuando ustedes indiquen una ecografía hepática y salga ese resultado. Entonces, ¿qué vamos a ver con el quiste hepático simple? Esto es lo importante, son formaciones quísticas, o sea, solamente tienen presencia de líquido, no tienen presencia de contenido sólido en su interior. Se presenta en del 1 al 2.5% de la población mundial en general, y vemos que su incidencia está aumentando con la edad. Por encima de los 50 años se produce mucho más que todo la aparición de estos quistes, y es mucho más frecuente en mujeres, porque hay una alta asociación epidemiológica de patologías neoplásicas benignas hepáticas con la ingesta de anticonceptivos orales. Entonces, ¿cuál es la principal característica desde el punto de vista histológico? Ellos están cubiertos por epitelio biliar, pero no comunican con la vía biliar, por lo tanto no se pueden drenar a través de la vía biliar. Ellos no se comunican con los conductos excretores de la bilis, y por eso se mantienen creciendo constantemente. Listo. Generalmente estos quistes no exceden, por lo general, los 7 o 8 centímetros, pero hay quistes gigantescos que pueden contener hasta 17 litros de líquido. Pero todas las neoplasias del hígado, sin excepción alguna, hablando tanto de malignas como de benignas, se van a presentar mucho más frecuentemente en el lóbulo derecho, porque es el lóbulo más vascularizado, es donde se presenta la mayor volumen de masa hepática, y por eso se presentan mucho más en este lóbulo hepático que en el izquierdo. Hay presencia de quistes solitarios y quistes múltiples. La presentación no solamente puede ser única, puede ser múltiple también. Y aquí es donde quiero llegar, este aspecto fundamental con respecto a las manifestaciones clínicas. La mayoría de los tumores hepáticos se van a presentar con la misma sintomatología, es decir, una sintomatología inespecífica. Van a presentar dolor abdominal difuso, tal vez localizado en el hipocondrio derecho. No van a tener un claro signo de Murphy. Patología sintomatológica muy inespecíficas como las náuseas, la diaforesis, etcétera, pero sin presentar signos de irritación peritoneal ni signos de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente va a acudir a ustedes refiriendo un dolor crónico, pero que no es un dolor incapacitante. Entonces, en ese orden de ideas, sabiendo que es un paciente que les llega a ustedes con dolor en el hipocondrio derecho, lo primero que tienen que pensar es en qué, de pronto en colelitiasis, porque por ahí se encuentra la vesícula, la colecistitis, y estos ya son diagnósticos diferenciales que son hallazgos imagenológicos. ¿Por qué? Porque ustedes con la palpación, con la percusión, no van a poder hacer el diagnóstico de un quiste hepático. ¿Por qué? Porque la sintomatología es completamente parecida a los demás,
y no presentan ictericia porque no son obstructivos de la vía biliar, como se lo acabé de decir aquí anteriormente. Complicaciones. La complicación mayor del quiste hepático es que se produzca la ruptura de este, produciendo esa salida de líquido libre a la cavidad abdominal con la consecuencia de una peritonitis que se pueda dar sobreinfectada por la translocación bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo se observa en la ecografía una imagen completamente anecoica. Anecoica, que es oscura. Esa es la denominación que se da ecográficamente. Una imagen anecoica en el parenquima hepático que se ve con sus bordes completamente regulares y delimitados. Cuando ustedes ven algo oscuro en ecografía es porque es líquido. ¿Listo? Sin embargo, acá en esta imagen, que es una resonancia, se ve completamente diferente por la técnica que se utilizó en el estudio radiológico. ¿De acuerdo? Ecografía es el test inicial. Cuando ustedes le preguntan cuál es el estudio inicial que se manda para el estudio de los quistes hepáticos, siempre va a ser la ecografía. No se vayan diciendo que la tomografía, no se vayan diciendo que la resonancia, no. Ellos son diagnosticados por ecografía, observándose una imagen anecoica unilocular llena de líquido y de paredes delgadas, aquí, así como se ve acá. No hay reforzamiento en ningún momento de la pared del quiste. Ya sin embargo, en la tomografía, ¿qué se va a observar? Una lesión bastante bien demarcada de atenuación de agua, como se ve aquí, aunque esto es una resonancia, podemos utilizarlo para decirlo, y que los diagnosticaremos como quistes grandes cuando son mayores a 4 centímetros. ¿Qué es lo importante de esto? Si en el estudio radiológico se ve aumento de la densidad del contenido, es decir, que ya no se vea completamente de esta manera, sino que ya está tomando un realce como este de aquí que se ve aquí adentro, uno puede decir que es un quiste que se encuentra complicado por una hemorragia interna y que tiene septos en su interior. ¿Listo? Histológicamente, ¿cómo se describe por el estudio de patología? Presentan una capa externa de tejido fibroso denso y fino, una capa de epitelio columnar interno y, lo más importante, ellos tienen ausencia de tejido mesenquimal. Entonces, ¿cómo se tratan los quistes? Aquellos quistes que son asintomáticos no van a requerir tratamiento, no van a necesitar imágenes seriadas y decirle al paciente que no tiene riesgo de transformación. Por ejemplo, un paciente llegó al estudio de su consulta porque tiene dolor abdominal bastante difuso y le encuentran que tiene la vesícula inflamada, que tiene cálculo y es la causa del dolor. Pero sin embargo, ustedes como médicos le encuentran también que la ecografía le reporta un quiste de 3 centímetros. La causa del dolor no es el quiste. La causa del dolor de este paciente es la vesícula. Entonces ustedes dicen, bueno, tiene una enfermedad en la vesícula que tiene que verse el cirujano y le salió un quistecito aquí, que es importante que usted sepa que lo tiene, pero que en este momento no requiere tratamiento, ni tampoco requiere que le hagamos imágenes cada 6 meses o cada 8 meses. ¿Listo? Aquellos quistes sintomáticos, es decir, aquellos en los que descartamos patología concomitante, que tengan de pronto, que no tengan compromiso en la vesícula biliar, que es la principal causa de dolor a nivel del hipocondrio derecho, ¿qué tenemos que hacer primero? Descartar que no sea una neoplasia maligna, es decir, estar seguros que sea un quiste simple. Hacerle seguimiento seriado cada 6 meses para ver si hay aumento de tamaño. Es decir, si el quiste inicialmente presentó 4 centímetros y a los 6 meses mide 8, bueno, está creciendo muy rápido. Con respecto al tratamiento, ¿qué hay que hacerle? A los quistes sintomáticos que producen mucho dolor, el drenaje percutáneo, guiado por ecografía o tomografía, es una de las opciones más utilizadas. Pero ¿qué sucede? Que hay un 14.3% de recidiva, es decir, que así como se drene, a 100 pacientes, a 14 de ellos les va a volver a salir. Entonces hay otra opción que es el drenaje con cistoyeyunostomía. ¿Qué es eso? Palabras más, palabras menos, es drenar ese quiste y su cavidad comunicarla con un asa intestinal, en este caso sería de yeyuno. Por eso cisto, yeyuno, ostomía, comunicación. ¿Para qué? Para que si se vuelva a llenar y ocurra esta recurrencia, el quiste drene siempre a la vía intestinal y por medio pues, de la digestión, la absorción y todas esas cosas a nivel del intestino delgado, no se produzcan complicaciones ni dolor en los pacientes. ¿Listo? ¿Complicaciones en la laparotomía? Por supuesto que sí.
al drenar el quiste o tratar de quitarlo, se puede producir una hemorragia hepática masiva. Y esto es lo más importante, cada paciente es distinto. ¿Por qué? Porque los pacientes obesos tienden a tener menos dolor porque tienen abundante espacio donde el quiste puede ir creciendo. Aquellos pacientes que son delgados y tienen un crecimiento rápido del quiste, obviamente van a manifestar más dolor por la compresión de la cápsula de Gleason y el compromiso del peritoneo parietal. Deme un momento. Seguimos con los cistoadenomas. El primero de ellos, hay que saber que también recibe el nombre de neoplasma enquistado, que son tumores de origen biliar. Estos sí son tumores propiamente de origen biliar, a diferencia de los quistes hepáticos simples. Sí tienen compromiso con la vía biliar. Se encuentran dentro del parénquima hepático y los conductos biliares extrahepáticos. Son lesiones premalignas. Son lesiones premalignas que aparecen en mujeres de la edad media. Y a diferencia de los quistes hepáticos simples, estos sí van a presentar ictericia. Por una simple razón, se encuentran comprometiendo los conductos biliares extrahepáticos por donde se traslada y se va la bilis hacia los intestinos. Entonces, por eso, la ictericia es un dato fundamental de los cistoadenomas. Ojo, todo paciente con ictericia no es que tenga un cistoadenoma. Los cistoadenomas entran dentro del diagnóstico diferencial de la ictericia obstructiva. Acuérdense que la primera causa de ictericia obstructiva, doctores, es ¿cuál? La coledopolitiasis. Es lo primero que uno tiene que descartarle a un paciente. Estos son diagnósticos diferenciales. Son más frecuentes del lóbulo derecho, por lo que ya les expliqué. Y siempre, cuando se van a tratar quirúrgicamente, se tiene que tratar de realizar una excisión completa, sacar el quiste de manera definitiva, porque la tasa de recidiva está por encima del 80%. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver una imagen de un cistoadenoma hepático. Vean cómo se ve diferente a un quiste simple. ¿Por qué? Porque tiene aumento de la ecogenicidad, no es una lesión anecoica, es decir, no es oscura, ¿ya? Es bastante densa con respecto al parénquima hepático. Obviamente, este diagnóstico ecográfico es muy sencillo, lo único que va a decir la ecografía es que se observa una lesión que falta por definirse. Esto es mucho más factible de ser reconocido con una colangioresonancia. Entonces, en la colangioresonancia, ¿qué se va a encontrar? Contenido hemorrágico, proteico y sólido. Bueno, proteico, esto es una descripción histológica, pero realmente el aspecto imagenológico va a ser contenido hemorrágico y sólido. En la tomografía se va a encontrar una masa de baja atenuación unio multiloculada. Cuando hablamos de loculaciones son estos, segmentados, esto que ven aquí. Con presencia de tabique, esto es lo mismo que multiloculación. Cápsula gruesa, esto es ecografía, pero se lo estoy explicando acá. Miren que la cápsula de este es una cápsula mucho más gruesa que la de un quiste simple. ¿Listo? Y a diferencia de la ecografía, que es lo más sencillo, se va a encontrar una lesión hipoecoica, esto, de paredes engrosadas irregulares, tabiques y ecos. Su histología, presencia de superficie lisa, epitelio cuboideo columnar, estoma fibroso. Este sí tiene estroma mesenquimal. Acuérdense que el quiste hepático simple no lo tenía. Este sí tiene un estroma mesenquimal. Y el contenido va a ser un líquido de aspecto chocolatoso, obviamente por el contenido hemorrágico. El cistoadenoma ya es diferente. El cistoadenoma es diferente de lo que se estaba hablando anteriormente, de los quistes hepáticos. Miren esta recepción de un cistoadenoma completamente. Muchos van a ser asintomáticos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Ojo con la ictericia. La ictericia es uno de los síntomas cardinales después que se descarte la patología, benigna. Listo. Resección hepática. Solamente hay que hacer resección en cuña hepática cuando hay sospecha de carcinoma invasor. Cuando uno entra a operar a ese paciente y encuentre muchos ganglios, encuentre de pronto que es una lesión bastante vascularizada, prefiere uno mejor hacer la resección en cuña hepática que hacer la resección únicamente del cistoadenoma. Cuando ya vamos a hablar del hemangioma cavernoso, ya estamos hablando de lesiones de qué tipo?
vasculares. Esto es muy frecuente, muy frecuente. ¿Y cuál es el problema de estas lesiones? Que se produzca sangrado, porque es un sangrado masivo que puede ser exsanguinante en un paciente. Hace poco tuvimos la experiencia en el Hospital San Jerónimo de una paciente con un superhemangioma gigantesco que posterior a un trauma de una caída de una moto llegó con un hematoma allá al hospital. Nosotros en ningún momento pues la operamos entre dos cirujanos. Imaginábamos que había sido un trauma hepático cerrado, pero la sorpresa fue que al entrar se había roto, era el hemangioma. O sea, fue tan de malas esa señora, pero a la vez tan bendecida que salió adelante, la empaquetamos y ahora mismo está en terapia con cirugía vascular en proyecto de embolización de ese hemangioma cavernoso. Pero ¿qué es lo importante que sepan? Bueno, es el tumor mesenquimal hepático benigno más frecuente. De todos aquellos que son mesenquimales, acuérdense que el quiste no es mesenquimal, es el más frecuente, en un 20% de la población. Se presenta más que todo en mujeres, en relación 3-1 con los hombres, aquellas que están más relacionadas con la planificación con anticonceptivo oral. Ahora no es para que cojan miedo y no planifiquen, sino que es una asociación epidemiológica. Es más frecuente de los 30 a los 50 años. Aquellos que son asintomáticos, que no producen dolor, poseen un buen pronóstico con respecto a aquellos que no. Eso quiere decir que son de crecimiento lento. Y son más que todo por hallazgos incidentales. Lo mismo que les estoy diciendo, estos pacientes no tienen sintomatología específica. Rara vez van a producir dolor abdominal. Y es muy, muy poco probable una ruptura cuando sean menores a 4 centímetros. Lo mismo de siempre, son más frecuentes del lóbulo derecho. Cuando hablamos de hemangiomas cavernosos gigantes, son aquellos que miden más de 5 centímetros. No se les olvide eso, que puede ser pregunta de parcial. Con respecto a la patogenia, son malformaciones vasculares de origen congénito. Los pacientes ya nacen con eso, vienen de fábrica. Crecimiento por ectasia, influencia hormonal, ya puede ser por el embarazo o la terapia de reemplazo hormonal. Progresión de 1 a 10 años, entre un 18 a un 39%. ¿Listo? Con respecto a la clínica, generalmente aquellos menores de 4 centímetros van a ser asintomáticos. ¿Cuáles son los que van a producir clínica? ¿Cuáles son los que van a producir manifestaciones? Aquellos mayores a 5 centímetros. Generalmente un dolor en el hipocondrio derecho inespecífico, una sensación de plenitud gástrica posterior a la alimentación, náuseas, anorexia y que en el hígado se palpe una masa. Pero vuelvo y les digo, todo esto es inespecífico. Una persona en ayuno con una vesícula distendida se le puede palpar y eso no quiere decir que son hemangiomas. Complicaciones, trombosis aguda que produzca sangrado y dolor, hemofilia por ruptura del árbol biliar, claro, porque si el quiste se encuentra bien cercano a un conducto biliar se puede romper y puede producir salida de bilis, que eso se llama bilioperitoneo. Hemangiomatosis hepática, quiere decir que se llene el hígado completamente por este hemangioma y ya no tenga parénquima. Esto es fulminante. Y la ruptura, que puede ser espontánea, traumática o iatrogénica en el contexto postquirúrgico, con un sangrado completamente masivo que puede llevar al paciente a un shock hemorrágico y la consecuente muerte. Entonces veamos cómo se ven los hemangiomas hepáticos. Si son hemangiomas, si son contenidos de sangre, ¿cómo se van a ver con respecto a la administración del contraste? Van a ser hipercaptantes del contraste. No se les olvide eso. Mire cómo se ven. Se ven menos hipodensos que el parénquima hepático. Se ven como hiperdensos. En tomografía hablamos de densidades. En ecografía hablamos de congenicidad. Y en radiología convencional hablamos de radio opaco o radio lúcido. Aquí hablamos de hipodenso o hiperdenso. En este caso es hiperdenso. ¿Oyeron? Diagnóstico por ecografía. Generalmente el Doppler color se va a encontrar la sangre en un día del 50%. Se debe hacer seguimiento cada 3 a 6 meses. ¿Ya? Pero esto es el estudio inicial. Posteriormente a esto se tiene que hacer la tomografía y la resonancia magnética para una mayor certeza diagnóstica. Si se sospecha malignidad extrahepática, la sensibilidad de la resonancia magnética va a estar en un 90% y una especificidad del 99%. 90 para diagnosticarla, 99 para descartarla. ¿Cuándo se hace angiografía? Cuando hay tumores atípicos.
no diagnosticados por pruebas invasivas, es decir, tumores irregulares, tumores que sean bastante grandes, mayores de los 10 centímetros. Se tiene que hacer una angiografía para que capte bastante el contraste de la imagen y así poder tener mayor certeza diagnóstica. Con respecto a la biopsia, es debatida. ¿Por qué? Porque si eso es de sangre y lo cuyan, o sea, obviamente va a sangrar y es asociado a hemorragia fatal. Generalmente no se realiza. ¿Por qué se las traje yo? Para que sepan que hay escuelas que dentro de sus protocolos a los hemangiomas pequeños, menores de 4 centímetros, le realizan biopsia, pero generalmente la mayoría de escuelas no realizamos biopsia a los hemangiomas. Entonces, para concluir, asintomáticos, menores de 5 centímetros, observación. Todo hemangioma menor de 5 centímetros que no tenga síntomas, solamente hay que observarlo. Si es asintomático y mide más de 5, vamos a hacerle seguimiento, pidámosle la ecografía cada 6 o 12 meses dependiendo del tamaño. No se peca si se pide a los 6, no se peca si se pide a los 12, siempre y cuando el paciente no tenga síntomas. No se realiza resección profiláctica. ¿Por qué? Porque si no está produciendo síntomas, esa resección, por querer hacerle un favor al paciente, puede desencadenar una hemorragia masiva y terminar en muerte. Entonces, si no está produciendo síntomas, deje ese hemangioma quieto y solamente hágale el seguimiento. Aquellos que son sintomáticos generalmente van a ser mayores de 5 centímetros. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que evaluar y excluir otras causas del dolor, buscándole la excusa para no operarlo realmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cirugía solamente está indicada en el 2% de los pacientes. Listo, le encontramos un hemangioma mayor de 5 centímetros. Bueno, pero no tiene gastritis, hágale endoscopia. ¿Cómo está la vesícula? No, ya se la quitaron. Ah, bueno. Pancreatitis, tampoco. Hay que descartar que la causa del dolor sea estrictamente ese hemangioma porque el manejo de los hemangiomas es conservador. Conservador porque las rupturas y el sangrado tienen una mortalidad del 20%. Esto es una mortalidad altísima. Listo. ¿Cómo se realiza la cirugía? Hay varias técnicas. Hay una técnica de resección hepática, es decir, una hepatectomía es quitar el segmento donde se encuentra el quiste. Enucleación es quitar solamente, es como una tumorectomía, quitar solamente el tumor pues obviamente de hemangioma, sin quitar la zona donde se encuentra él. Es decir, solamente sacar la lesión. Aquí la resección hepática es una resección en cuña con bordes que no están comprometidos. Listo. La más fácil sería hacer el trasplante hepático, pero saben en nuestro país lo difícil que es el protocolo de trasplante y está por encima de un hemangioma hepático en aquellos pacientes que se encuentran con cirrosis, falla hepática fulminante o de pronto aquellos pacientes que, bueno, tienen otro tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los tratamientos no quirúrgicos propiamente dicho? La embolización. ¿Qué es la embolización? Se hace una arteriografía, así como cuando ustedes vieron que se realiza un cateterismo cardíaco, pero en vez de coger para el corazón, se llega directamente al hígado y se trata de ocluir el vaso venoso que está produciendo la nutrición, el vaso arterial y el vaso venoso que producen la nutrición de ese hemangioma. Y se le coloca una prótesis para ocluirlo. Eso duele muchísimo porque es como si estuvieran produciendo un infarto. ¿Listo? Hablando ya de hiperplasia nodular focal, hablamos que es un nódulo hiperplásico solitario. Ustedes saben que hiperplasia hace parte de los trastornos pues, celulares. Se encuentra con un amartoma hepático, cirrosis focal, colangiopatoma amartoso o pseudotumor hepático. Son los diagnósticos diferenciales de la hiperplasia nodular focal. Es la segunda neoplasia benigna más frecuente después de los quistes, entre el 0.2 y el 1%. El 2% de los tumores hepáticos en niños corresponde a la hiperplasia nodular focal. Como siempre, las mujeres tienen más frecuente la asociación epidemiológica de estos tumores hepáticos que los hombres. Ya les expliqué la causa. Importante esto, no lleva nunca a una consecuencia de transformación maligna. Siempre va a tener un comportamiento benigno. No va a ser infiltrativo ni con capacidad migratoria a tejidos vecinos. Lesiones solitarias. Siempre, por lo general, en un 80 al 95% son mayores a 5 centímetros. Muy rara vez esto supera los 10 centímetros, o sea, se mantiene en un promedio entre los 5 y los 9.9 centímetros.
Cuando ya hay lesiones múltiples, ya hay que estar muy pendientes que no se presenten telangiectasias hemorrágicas hereditarias, es el caso de esta enfermedad de Osler-Weber-Rendu, y malformaciones arteriovenosas. ¿Por qué? Por un drenaje venoso anómalo. ¿Por qué se producen estos quistes? Esta hiperplasia nodular focal, por una respuesta hiperplásica regenerativa a una hipoperfusión por arterias anómalas. Hay una mala vascularización en el hígado de base congénita, es lo que quiero decirles aquí, con estas malformaciones, con el drenaje venoso anómalo. ¿Qué va a pasar? Que como hay un mal drenaje, se tiene que producir una respuesta hiperplásica regenerativa a estos tejidos que no están teniendo un drenaje sanguíneo adecuado. ¿Cómo se va a manifestar? Con márgenes regulares, no va a poseer cápsula y va a ser pendiculado. Esto es netamente radiológico, va a presentar una cicatriz radiada central, que quiere decir que tiene una arteria grande con ramas hacia la periferia. Esto se llama angiogénesis. Se produce una angiogénesis a ese nivel hepático para que se produzca esta lesión. Mírenlo como se ve aquí. No es tan hipercaptante de contraste como un hemangioma, pero sí se ve los diferentes nódulos. Aquí se ve 1, 2, 3, 4. Focal, porque solamente se presenta en una zona del hígado. Listo. El adenoma hepático ya es un tumor benigno epitelial del hígado. Tiene también relación con el uso de anticonceptivos orales por un tiempo mayor de 2 años. Está relacionado con la glucogenólisis tipo 1. Sí tiene un riesgo de malignización de un 8 a 3%. Por eso, a lo que imagenológicamente se identifiquen estos tumores, se les debe tomar una biopsia para poder determinar la conducta posteriormente. Generalmente son solitarios. Se encuentran en el lóbulo derecho a 1 a 30 centímetros de tamaño, generalmente. Se relacionan con obstrucción del flujo portal o shunts. Shunts son comunicaciones. Acuérdense que la circulación hepática del hígado es diferente a la de todos los órganos. Al hígado le llega sangre tanto de la porta que recoge toda la sangre venosa de los intestinos, y también le llega sangre arterial que viene procedente de la arteria hepática, rama del tronco celíaco. Adenomatosis múltiple. Generalmente se presentan más de 10 adenomas. ¿Listo? Con respecto a la patología, se van a encontrar hepatocitos con lípidos y glicógeno intercalados entre los vasos sanguíneos. ¿Ya? Van a estar ausentes las triadas portales. De pronto se acuerdan cuando vieron histología de la famosa triada portal. La triada portal es aquella que se encuentra en toda la esquina de cada punta del hexágono del lobulillo hepático, y está conformada por una arteria hepática pequeña, un afluente de la vena porta pequeña y un conductillo biliar. Entonces, aquí no se va a encontrar la triada portal. ¿Listo? Tampoco se va a encontrar las células de Kupffer, que se encuentran obviamente en los espacios sinusoidales. No va a haber conductos biliares, porque obviamente ya les dije que no es triada portal, y no va a poseer cápsula. Esta es la característica principal de los adenomas. ¿Ok? Toda la sintomatología inespecífica que les hablé. Y la ictericia va a aparecer por compresión. Ojo con esto. Aquí aparece la ictericia por compresión, más no porque haga parte de ¿qué? De la vía biliar. Fíjense que él no afecta a los conductos biliares, están ausentes. Él produce ictericia por compresión de lo grande que es, puede producir un síndrome de Mirizzi. Ese se los voy a explicar en la clase final del miércoles, perdón. Aquí podemos observar la lesión. Esto es un adenoma hepático. Ya para finalizar, hablamos de los quistes biliares. Estos son muy frecuentes, pero en los pacientes pediátricos. Se encuentran son más frecuentes en los pacientes pediátricos porque en los adultos es muy difícil encontrarlo, pero fíjense que la epidemiología también es muy pequeña. Menos de 1 en cada 100.000 pacientes. Listo. Relación 8 a 3, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. La clasificación de Todani nos lleva a encontrar dónde se encuentran los quistes y cómo se encuentran presentes. Tenemos que el quiste biliar tipo 1 es una dilatación fusiforme de todo el colédoco, es decir, de la vía biliar extrahepática. ¿Listo?
una dilatación fusiforme grandísima. El quiste biliar, del quiste biliar tipo 2, asemeja que fuese una vesícula accesoria. Aquí está la vesícula y es una dilatación que se encuentra por encima de la vesícula, pendiculada, que muchas veces pareciera que fuese una vesícula, una duplicación de la vesícula, pero realmente es un quiste. En el tipo 3 se da el quiste en la parte intramural, o sea, en la parte distal del colédoco, cuando se encuentra en la parte interna de su llegada al duodeno. Este es el tipo 3. El tipo 4 es una combinación del tipo 1 con compromiso de las vías biliares intrahepáticas, mientras que el tipo 5 solamente compromete las vías biliares intrahepáticas. ¿Listo? Entonces, doctores, ¿cuál es el tratamiento de esto? Muchos de estos pacientes, dependiendo el tipo de lesión que tengan, van a requerir una derivación bilioentérica. Es decir, si aquí está el compromiso, no está pasando bien la bilis acá, hay que realizar de pronto una cirugía mayor para quitar el duodeno y pegar esta vía biliar a un asa de intestino y poder continuar con la digestión normalmente. Muchas veces va a tocar realizar la amputación de estos quistes acá y pegar esta asa acá arriba en cada uno de los conductos cuando no se encuentren los quistes en proximal, sino a distal a la unión de los conductos hepáticos internos. Fíjense que el interno izquierdo y el interno derecho conforman la vía biliar común o hepático común, que a la llegada con el conducto cístico aquí forman el conducto colédoco. ¿Ya? Con respecto a las lesiones polipoideas de la vesícula, estos son tumores benignos, ¿ya? Rara vez se van a encontrar. Cuando se encuentre, debe llamar la atención a aquellos que miden más de 10 milímetros por el riesgo de malignización. Entonces, si algún día un familiar de ustedes o un paciente les llega una ecografía de abdomen y les encuentran un pólipo en la vesícula, no lo asusten diciéndole que eso puede convertirse en un cáncer. Si está menor de 10 milímetros, si está menos de 10 milímetros o está mayor de 10 milímetros, mándelo al cirujano, porque igual preferimos mejor quitarlos y no esperar que eso, aunque tenga una baja tasa de malignidad, pueda transformarse más adelante en una enfermedad maligna. ¿Listo? Eso era lo que quería traerles sobre patología biliar neoplásica benigna el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta antes de finalizar la sesión.